Hola, mi nombre es Jairo Molero, soy especialista en el área de operaciones e ingeniería de perforación. ¿Necesitas apoyo de un instructor certificado en Weld Sharp y ADC? Si tu respuesta es positiva, esto entonces es para ti. ¿Tienes el tiempo disponible para asistir a este entrenamiento? ¿Consideras que tus conocimientos en control de pozos necesitan ser reforzados? ¿Necesitas incrementar tu probabilidad de aprobar el examen teórico final del curso Weld Sharp acreditado por la IADC? ¿Necesitas practicar los ejercicios con modelos similares al examen? ¿Requieres consultar de manera explícita con un instructor certificado por la IADC? Si tus respuestas son positivas y estás dentro de este universo de personas, técnicos y profesionales que requieren validar su certificación internacional Weld Sharp, acreditado por la IADC por petición laboral obligante. Personal supervisores y asistentes de taladros con experiencia, que han realizado este curso en el pasado pero desconocen los nuevos requerimientos para tomar el examen teórico final de Weld Sharp antes Weld Cap de la IADC y desean prepararse previamente y no correr riesgos fallidos de aprobación. Profesionales que requieren incorporarse al mundo de las operaciones de perforación y requieren para su evolución curricular poder tener dicha certificación en control de pozos conocida como Weld Sharp. ¿Qué pasaría si tuvieras el entrenamiento adecuado que te permita afrontar con mejores expectativas el examen teórico final del curso Weld Sharp? Coméntanos si identificas con no tienes la oportunidad de asistir a una sesión presencial. No sabes cómo puedes prepararte para el examen. Tienes diversas dudas sobre la nueva metodología para realizar el examen final de la IADC. En esta sesión te vamos a enseñar cómo asimilar más rápidamente tus conocimientos teórico-prácticos para el curso Weld Sharp a través de su nuevo requerimiento. Cómo incrementar tu porcentaje de éxito en el examen teórico final y su aprobación definitiva por 2 años. Y cómo revisar y garantizar que tus respuestas sean correctas y no estar preocupado. Te mostraré específicamente en esta presentación cómo funciona el proceso del examen teórico final de los nuevos requerimientos de la IADC conocido como Weld Sharp. Te comento que han cambiado 3 cosas durante los nuevos requerimientos de la IADC. Primero, se le incorporaron temas y tópicos nuevos a la presentación que originalmente las empresas de adiestramiento tenían. Segundo, cambiaron la forma de evaluación del examen final práctico, en la cual se colocaron actividades críticas especiales que el instructor debe reconocer que tú durante todo el curso muestras destreza para poder hacer, ejemplo, una alineación del múltiple estrangulador, un ajuste del porcentaje de flujo de retorno a través del flow line, o quizás una corroboración de las presiones con la cual deben cerrar los BOP. Posteriormente, el examen final teórico cambió su metodología. En la actualidad está lista en la parte de inglés y muy pronto estará lista en la parte de español. En el pasado, un instructor era la persona que te evaluaba entregándote el examen de manera física. Ahora, ese instructor no va a participar para entregarte el material de manera física, el examen final, sino un proctor, un vigilante. Este vigilante va a disponer de una computadora para cada una de las personas que están asistiendo al examen final. Y esta computadora se incorporará con un password y saldrá un examen aleatorio de manera individual para cada quien. Tú no podrás llevar una calculadora programable, tú no podrás utilizar ningún tipo de apunte, solamente tendrás el manual de fórmula, las preguntas estarán limitadas con vigilancia del proctor, siempre vas a tener un timer que te va a decir cuánto tiempo llevas consumido o cuánto tiempo te falta. Si necesitas aclarar alguna pregunta por interpretación, el proctor llamará al vigilante, el vigilante por supuesto y el proctor estarán presentes para acondicionar la pregunta como mejor la entienda. Y sencillamente, pues siempre va a estar el proctor o vigilante dispuesto para poder hacer tu evaluación final. Una vez que termines y envíes la respuesta, automáticamente el sistema
te indica si tienes la aprobación del 70%, que se mantendrá igual para la parte práctica y para la parte teórica, o sencillamente necesitas hacer un retest dependiendo cuál sea el puntaje de tu examen final. Era más o menos similar a como lo estaba haciendo la IWCF, con un invigilator, que en este caso ahora va a ser un prompt. Si estás listo para tomar tu examen y aprobar, evidentemente estás en el lugar correcto. ¿Cuánto tiempo perderás sin el apoyo de un experto? Las láminas que a continuación muestro marcan la excelencia de 2 estudiantes en un programa especial de 640 horas que se realizó para una transnacional en Venezuela. ¿Sabes cuál es el verdadero problema que pudieses tener? Un reventón. Si no tienes los conocimientos sólidos, si no realmente conoces cuál es el proceso correcto para poder responder con exactitud y mantener durante el periodo de 2 años ese conocimiento, sencillamente puedes ocasionar un reventón como el de la izquierda, o sencillamente la presión del fondo del pozo te sacará la tubería como el de la derecha. 2 reventones que han ocurrido a nivel mundial y que evidentemente es el verdadero problema que pudieses tú tener si no llegas a obtener el conocimiento del curso de Wellsharp de la IADC. No tienes un entrenamiento probado que te permita ser más competitivo. Si tuvieses un entrenamiento adecuado, ¿cuál sería tu verdadero resultado? ¿Serías realmente más competitivo? ¿Estarías preparado adecuadamente para rendir el examen final? ¿Garantizaría tu estabilidad laboral? ¿Optimizaría las condiciones de seguridad, de higiene y de ambiente? Proponerte saltar al siguiente nivel con tu crecimiento profesional no es más que esto puede cambiar tu vida. En esta presentación te diré cómo asimilar más rápidamente tus conocimientos teórico-prácticos en el curso Wellsharp a través de su nuevo requerimiento. Incrementar tu porcentaje de éxito en el examen teórico final de manera de aprobar de manera definitiva durante 2 años. Cómo revisar y garantizar que tus respuestas sean las correctas y no estar preocupado de principio a fin en tu curso Wellsharp. Cuando tengas estos, tendrás el entrenamiento adecuado para incrementar tus posibilidades de rendir con éxito y sin preocupación tu examen final. Un poco sobre mí. Mi experiencia data de más de 30 años en perforación de pozo. Por mis manos han pasado más de 5.000 profesionales entrenados durante su carrera. He sido coordinador e instructor del primer pozo simulador en Venezuela, primero en Latinoamérica, 5º en el mundo para la época. He sido experto en trabajos técnicos como expositor en congresos internacionales. Soy instructor de más de 19 diferentes tópicos en el área de operaciones y en el área de ingeniería de perforación. He sido tutor de tesis de pregrado y de posgrado de distintas universidades, tanto nacionales en mi país, Venezuela, como en otras partes de Latinoamérica. Fui premiado a la excelencia como mejor instructor en perforación en el año 2001 y 2002, el cual fue cedido por el Centro Internacional de Educación y Desarrollo para el momento año 2001 y 2002. Era la Universidad Corporativa de Petróleos de Venezuela. Estoy certificado en control de pozo por la IADC desde 1997 y tuve el privilegio de ser el primer instructor a dictar un curso internacional tanto en español como en inglés. Y fui certificado y estoy certificado desde junio del 2015 para los nuevos requerimientos conocidos como Wellsharp y ADC. Esta es la comprobación de mi certificación, la carta definitiva enviada por la IADC en junio del año 2015, en la cual me felicitan por haber pasado todos los requerimientos para obtener la certificación de Wellsharp. He logrado convertir mi pasión en mi profesión. Decidí dedicar toda mi vida profesional a entrenar y capacitar a miles de profesionales por el mundo. Si yo no tuviera la experiencia y capacitación suficiente para ayudarte, ¿cree que grandes empresas hubiesen confiado en mí el entrenamiento de sus mejores profesionales? Empresas como Petróleos de Venezuela, en Venezuela, ENAP en Chile, Repsol en Trinidad y Tobago y Perú, Pemex en México, la Universidad de Magallanes en Punta Arenas, Chile, Schlumberger a través de toda Latinoamérica, Petroamazonas en Quito, Ecuador, Pacific Rubiales en Colombia, Weatherford a través de toda Latinoamérica, Ecopetrol en Colombia, Manzarrobar en Colombia,
Baker Hughes a nivel de toda Latinoamérica. Esas empresas por años han confiado en nuestro profesionalismo y nuestra interés en incrementar los niveles de dominio de sus profesionales. Testimonios de gente que ha tomado nuestros cursos, en este caso de la empresa Rexol, dan manifiesto de lo que acabo de comentarles. Con este entrenamiento ya no estarás desorientado, no estarás preocupado, ni en desventaja, ni te sentirás solo. ¿Por qué? Porque vamos a enseñarte cómo asimilar más rápidamente estos conocimientos teórico-prácticos en el curso WellChart. Cómo incrementar tu porcentaje de éxito en el examen teórico final y su aprobación definitiva por el espacio de 2 años. Cómo revisar y garantizar que tus respuestas sean correctas y no estar preocupado. La pregunta obligada, ¿cómo puedo lograrlo, Jairo? Hay 2 maneras. Una, a través del método antiguo de ensayo y error. 2, con la guía de alguien que tiene la suficiente capacidad y experiencia y que busca que conozca los nuevos cambios para tomar el examen final, que te enseñe cómo puedes lograrlo y que identifique sus valores congruentes con los tuyos y que tenga mentalidad de colaboración y profesionalismo. ¿Quieres saber cómo puedes hacerlo tú también? En principio, cómo asimilar rápidamente tus conocimientos teórico-prácticos. El curso Método Training Online, con el nombre de Preparación y Control de Pozo, tiene como propósito lo siguiente: definir y analizar las distintas presiones que intervienen en la perforación de un pozo, así como las causas e indicaciones de una arremetida, describiendo los diferentes equipos de seguridad, los procedimientos de cierre del pozo, y lo más importante, seleccionando el método de control cuando la tubería está en el fondo del pozo y fuera del fondo del pozo, de manera que sea una selección óptima. Todo esto durante la perforación, completación o recondicionamiento del pozo, a fin de cumplir los nuevos requisitos exigidos por la IADC para su certificación internacional en control de pozo, que ahora se conoce con el nombre de WellChart. El contenido que vamos a manejar es similar al contenido que la empresa de adiestramiento te va a dar en su curso presencial. Primero van a ser 5 módulos. El módulo 1, principios fundamentales, teoría de presiones, mecanismos de estimación de las mismas, relación entre las presiones con sus fórmulas, con sus cálculos. El módulo 2, causas e indicaciones de las arremetidas o amagos, análisis general, análisis de los valores estadísticos de dicha causa. El módulo 3, equipos de seguridad, diseño, cálculo y procedimientos de diferentes formas desde el cierre del pozo, sin tubería en el hoyo, con desviador de flujo, perforando o haciendo viajes y sobre la premisa de hacer cierres duros o cierres suaves. Y el módulo 4 y el módulo 5 exclusivamente relacionados con los métodos de control. El módulo 4 con la tubería en el fondo, donde vamos a aplicar los procedimientos con fórmulas y cálculos, vamos a llenar las hojas de control. Y el módulo 5 con la tubería fuera del fondo, con sus fórmulas, procedimientos de aplicación, cálculos. Y le hemos agregado una pequeña sesión de problemas especiales durante el control del pozo. Ahora bien, ¿cómo incrementar tu porcentaje de éxito en el examen teórico final? Sencillamente, conociendo su teoría. Estas 3 láminas, o esa lámina de 3 figuras que se ven en tu pantalla, están relacionadas con una de las causas de las arremetidas, como es perforar en zonas de presión anormales. Mucha gente piensa que este valor estadístico de esta causa es altísimo. Pues no, es el de menor valor, apenas el 5% de las arremetidas a nivel mundial ocurre por entrar en zonas de presión anormales. ¿Y sabes por qué? Porque tú puedes detectar zonas de presión anormales antes de perforar a través del conocido método sísmico, durante la perforación a través del cambio de la temperatura del flujo de retorno o a través de la densidad de la lutita o quizás a través del exponente DC que aparece en la lámina central y después de la perforación a través del tradicional registro eléctrico de resistividad o de conductividad. En este caso, el eje de las I para cada uno de los gráficos representa la profundidad. Y esa profundidad varía en función de la curva trazada, como lo pueden ver en su pantalla, por la sencilla razón de que a partir de ese punto, donde empieza la divergencia de la curva, comienza la zona de presiones anormales. Si lo tengo antes, durante y después, ¿cómo voy a incrementar la estadística de que perforar en zonas de presiones anormales es una causa importante? O sencillamente, tú conoces el principio del tubo en U. Te lo dieron básicamente cuando
estudiaba en la secundaria. Pues el problema no radica en interpretar el tubo en U. El problema radica cuando se tienen presiones encerradas. Lo que tú interpretes con las presiones, lo que tú sepas seleccionar con las presiones y lo que tú manejes de esas presiones a través del estrangulador se va a reflejar no solamente en la superficie, sino en el fondo del pozo. Y quizás cuando el fluido invasor, ejemplo, gas, pase por el punto más débil que es la zapata, sencillamente puedas tener lo que se conoce como un reventón subsuperficial. Pues interpretando el tubo en U de lo más sencillo a lo más complicado, con presiones entrampadas, simula exactamente lo que tú vas a tener en el pozo, dentro de la sarta y por el espacio anular. O si no conoces la teoría relacionada con los equipos, en este caso, ves la unidad acumuladora de presión, la unidad CUMI, mucha gente la llama CUMI, siendo CUMI la marca. Si conoces el 40, el 50% de los círculos numéricos que aparecen en esa unidad, si conoces cómo se comportan las válvulas de 4 vías, qué posición debe tener al momento de perforar, o si conoces cuánto es el diseño para el número de acumuladores que debes tener de acuerdo a tu BOP, o si conoces cuándo arranca la bomba neumática, cuándo arranca la bomba eléctrica. Conocer el 50% es importante porque por lo menos 5, 6, quizás 10 preguntas te sabrían de equipo. Y quizás de esas de equipo, 3 preguntas sean de la unidad acumuladora de presión. Y finalmente, si quieres revisar y garantizar que tus respuestas sean correctas y no estar preocupado, pues tienes que saberlo a través de la práctica. Durante el curso te vamos a mostrar los comportamientos de la presión en superficie, la presión de la bomba, cuando se modifican los estroques o caudal de la bomba, o sencillamente cuando se cambia la densidad. 2 comportamientos diferentes. En la parte superior del ejercicio número 1, un comportamiento exponencial. En el caso del ejercicio número 2, es un comportamiento lineal. Si tú cambias los estroques de la bomba, la presión, en este caso, nueva para el ejercicio número 1, va a ser 1563 con comportamiento exponencial. Y en el caso que cambie la densidad del lodo de 12 libras por galón, teniendo antes 11.5, tu presión incrementa a 1043, porque a la bomba le cuesta más mover un fluido más pesado que un fluido más liviano. O sencillamente te pueden salir preguntas de tipo teórica, de selección simple, o quizás combinación de teoría con números. En el caso de la pregunta número 3, la respuesta correcta es: las pérdidas de presión que se originan a través del anular están ejerciendo contra la formación cada vez que tú estás en forma dinámica, o sea, con la bomba prendida. Y cuando se perfora un lodo de 10-3 y se le suman las pérdidas en el espacio anular, respuesta número 2 de la pregunta anterior, pues tú vas a tener una presión en el fondo del pozo que va a estar viendo la presión de la formación, y ahí tienes la respuesta de 6.408 psi. Que si lo conviertes en densidad, y eso se denomina Equivalent Circulation Density o ECD, tu densidad dinámica ya no es 10.3, tu densidad dinámica pasa a ser 10.6 ppg o libras por galón. O sencillamente preguntas con respuestas del mismo tenor, muy similares, que tratarán quizás de confundirte si no tienes sólidos los conocimientos de la teoría. En el caso de la pregunta número 5, ¿cuál de los siguientes puntos es básico para determinar el incremento de la densidad de un fluido que es requerido para controlar el pozo? Pues lo que se encierra en la tubería de perforación, pero que está no en la consola del perforador, sino en el múltiple estrangulador o superchoque, es la presión, porque es desde allí donde el supervisor va a manejar el control del pozo. En función de esa respuesta, la respuesta de la pregunta 6, si tienes mala la número 5, de seguro la respuesta número 6 también la va a tener. Si tu presión en la cierta tubería observada en el panel de control sirve para calcular el lodo de control, él lo hace a través de la presión inicial de circulación, la cual es igual a la presión de cierre en la tubería, vista en la respuesta número 4, más la presión reducida de la bomba. Y el fluido, mientras se desplaza, el fluido de control, hace que la presión en el fondo del pozo incremente. Si tú no sabes manejar las presiones en superficie, pudiese provocar una pérdida parcial o total de circulación. Y eso traería como consecuencia tu disminución del nivel de la columna hidrostática y por lo tanto nuevos amagos, nuevas arremetidas que seguro vas a tener en el fondo del pozo. Hoy te prometí una mirada a los 3 pasos que necesitas para tener el suficiente conocimiento y experiencia de manera de afrontar con éxito tu examen. Nosotros tuvimos y el equipo
la disposición de enviarles a ustedes una prueba de competencia, de medición de competencia, de unas 15 preguntas. La intención, y así lo hicieron las personas que nos enviaron sus respuestas, por encima de 40 personas enviaron sus respuestas, querer saber realmente cuál es sus brechas, cuál es su conocimiento, sólidos o no, a través de las respuestas que enviaron. Te invito a que te hagas una autoevaluación y que dividas el número de respuestas correctas entre el número de 15, que es el número de respuestas enviadas, para ver cuál es tu puntaje. Si no tienes 70%, no tienes aprobación. Si tienes entre 65 y 69, de seguro vas a hacer un retest a las 2 semanas máximo para poder evaluarte nuevamente. Voy a responder las preguntas y por favor ustedes hagan su misma autoevaluación. La primera pregunta: ¿la presión de sobrecarga debe ser menor que la presión de formación? La respuesta es falso. La presión de sobrecarga debe ser mayor que la presión de formación. ¿Se considera una práctica de campo utilizar un 30% de la presión de circulación para el cálculo del ICD? Falso. Un valor de campo es el 10% de la presión de la bomba o de la presión de circulación o la presión de superficie. ¿Es la surgencia la causa de mayor valor estadístico? Falso. La causa de mayor valor estadístico está relacionada con no mantener el hoyo lleno, y eso durante un viaje. ¿Es el incremento de la tasa de penetración la señal más indicativa de que un amago se está formando? Falso. El incremento de la tasa de penetración puede suceder por otras razones. La señal más indicativa es el porcentaje o el incremento de porcentaje de flujo a través del flow line o el aumento de nivel de lodo en los tanques activos. ¿Es la presión de cierre del BOP anular de 1500 psi? Falso. Una de las tuberías que más se utiliza a nivel de los taladros es la tubería de 5 pulgadas. Pues los BOP anulares cierran con 700, 750 libras aproximadamente, porque con 1500 cierran los arietes, los rams de tubería. ¿La válvula bypass debe permanecer siempre abierta durante el proceso de perforación? Falso. La válvula bypass debe permanecer completamente cerrada. En el cierre duro, el choque debe estar cerrado. Verdadero. El cierre duro, el choque está cerrado. El cierre suave, el choque está completamente abierto. En el cierre suave puedo tener control de la máxima presión anular permitida en superficie. Verdadero. Dado que el choque está completamente abierto, yo puedo ir encerrando presión a nivel del revestidor y observando que nunca debo superar la máxima presión anular permitida en superficie. ¿Qué hacer en caso que lo pueda superar? Te lo enseñaremos a través del método de preparación en control de pozo. En el método del perforador es donde se originan las menores presiones. Falso. El método del perforador, su principal desventaja es que las mayores presiones anulares se manifiestan durante la circulación con el método del perforador. En el método de esperar y pesar se realiza en 2 etapas. Falso. Una de las ventajas principales del método del ingeniero o método de esperar y pesar es que la circulación se hace en una sola etapa. La burbuja no debe expandirse durante el control. Falso. La garantía de que la presión de confinamiento de los fluidos en la formación disminuya es dejando expandir la burbuja de gas. Por supuesto, dejándola expandir controlada, manteniendo la presión del fondo constante para que no entren nuevas arremetidas o amagos. Dependiendo de la respuesta anterior, el volumen de los tanques disminuye al circular un gas a superficie. Falso. Si se expande el gas, desaloja fluido. Si desaloja fluido, el volumen de los tanques incrementa. El método volumétrico me permite dejar expandir el gas. Verdadero. El método volumétrico, su función principal es dejar llevar el gas hasta la superficie de manera expandida, sin que te entre nuevos influjos. El método de lubricación y purga sirve para dejar expandir el gas. Falso. El método de lubricación y purga, como su nombre lo indica, solamente sirve para dejar salir el gas que está en superficie y que se llevó con el método volumétrico a la superficie. Y en el método de arrastre debo tener suficiente peso en la sarta. Verdadero. Si yo no tengo suficiente peso en la sarta, debo entonces utilizar el método de snubbing o embocar la sarta en el fondo del pozo con el pozo bajo presión. Esas son las respuestas correctas del test de medición. Si sacas 70%, estás aprobado. Si sacas menos de 70%, te repito nuestra invitación a recibir el curso de preparación en control de pozo
y no ir al examen final sin el conocimiento pleno y sólido de la materia. Para alcanzar éxito necesitas entonces el entrenamiento adecuado de un experto en el tema. Necesitas tener disposición y el tiempo necesario para afrontar estos retos sin demora, donde quiera que te encuentres. Y por supuesto, para mantener la atención y la confianza al momento de presentar tu examen final teórico para su oportuna aprobación por docente. Quiero agradecer a las personas que de alguna manera formaron parte de este método Training Online y quisiera informarles que próximamente, y debido a muchos mensajes recibidos en nuestra página web, van a recibir el anuncio de una próxima fecha donde vamos a estar haciendo una sesión de ciclo de preguntas y respuestas de manera de aclarar en control de pozo muchas de las dudas que ustedes pudiesen tener. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición del curso Preparación en Control de Pozo para incrementar los niveles de dominio en los nuevos requerimientos de la IADC, conocido como World Challenge. Hasta luego y muchas gracias.